Ministerio de Educación presenta una producción del Instituto Nacional de Teleeducación, INTE. Capital del Perú, un país de grandes contrastes, selva, sierra, costa. Esteban, como tantos otros niños de la sierra, soñaba con conocer a la capital. Eso es Lima. 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 La palabra le sonaba a hueco. Recordó, su tío le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían millones de personas. La bestia con millones de cabezas. ¡Tío, aquí estamos! Yo a nadie robo, yo a nadie daño. Por favor, no me digas, no me quites. Cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Miró la ciudad, edificios de muchos pisos, los autos, la infinidad de gentes, algunas como él, otras no como él. La gente se movía, se agitaba, unos iban en una dirección, otros en otra. Con cariño, a Polvos Azules, San Luis, La Victoria. Antes, cuando comenzaba a tener noción de las cosas y los hechos, la meta, el horizonte, había sido fijado en los 10 años. El 10 años lo hacía sentirse seguro y confiado, pero solo hasta cierto punto. Atisbando dentro de la bestia, supo que Lima era muy grande. Lima. Su tío había salido 2 meses antes que ellos con el propósito de conseguir casa. Una casa. ¿En qué sitio será? Le había preguntado a su madre. Ella tampoco sabía. El auto los dejó al pie de un cerro. Casas junto al cerro. Casas a mitad del cerro. Casas en la cumbre del cerro. El Cerro del Agustino. Oiga, ¿qué barrio será ese donde nos trajo mi tío? La choza que su tío había levantado no estaba en San Isidro, ni Miraflores, ni Chorrillos. Habían subido, y una vez arriba, Esteban contempló a la bestia de los millones de cabezas. La cosa se extendía y desparramaba cubriendo la tierra de casas, calles, techos, edificios, más allá de lo que su vista podía alcanzar. Entonces Esteban había levantado los ojos y se había sentido tan encima de todo, o tan abajo quizá, que había pensado que estaba en el barrio de junto al cielo. Yo, mamá, voy a ir a conocer la ciudad de Lima. Ya, hijito, cuídate mucho de los carros y la gente. Chao, hijo. 10 años lo hacían sentirse seguro y confiado.
Pero 10 años no era todo. Esteban se sentía incompleto aún. Quizás si cuando tuviera 12, quizás si cuando llegara a los 15, quizá ahora mismo. El billete llevaba el 10 por ambos lados y en eso se parecía a Esteban. Él también llevaba el 10 en su rostro y en su conciencia. Me robó una bola y eso. Hola, Hola. ¿eres de por aquí? Sí, ¿De dónde? de aquí del cerro. Ah, del Agustino. Sí. Ah, Sí, Lima es muy grande, demasiado grande. Hay un lugar que se llama Callao. Allí llegan buques de otros países. Hay lugares muy bonitos, tiendas enormes, calles larguísimas. Nosotros viviremos en el Cerro del Agustino. Esteban, no tengo casa. Caray, no tengo. ¿De dónde vives? En el mercado, cuido frutas. ¿Tú cómo te llamas? Esteban, ¿y tú? Ah, yo me llamo Pedro. ¿Te juego ya? Ya. El juego había terminado. Esteban no tenía nada que hacer junto a la habilidad de Pedro. Las bolas al bolsillo y los pies sobre el cemento gris de la acera. ¿A dónde ahora? Empezaron a caminar juntos. Por fin había encontrado a alguien como él. Parecía, por lo visto, que en la ciudad había seres humanos. Esteban se sentía más a gusto en compañía de Pedro que estando solo. Dieron algunas vueltas. Más y más edificios. Más y más gente. Más y más autos en las calles. Y el billete azul seguía en el bolsillo. Esteban lo recordó. «Mira lo que me encontré». «¡Caray!», exclamó Pedro y lo tomó examinándolo al detalle. «¿Dónde lo encontraste?» «Junto a la pista, cerca del cerro», explicó Esteban. Pedro se concentró un rato y luego preguntó: «¿Qué piensas hacer, Esteban?» «No sé, guardarlo seguro». «Caray, yo con 10 intis haría negocio, palabra que sí». Hizo un gesto impreciso que podía revelar a un mismo tiempo muchísimas cosas. Una total despreocupación por el asunto. Los negocios, o una gran abundancia de posibilidades y perspectivas. Oye, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó. No, no era de Lima, era de Tarma, y había llegado ayer. Ah, de Tarma. Sí, claro. Vaya. No,
Él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugaba sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso, en sus 10 años, salvo lo de ese día. Oye, ¿quieres entrar a un negocio conmigo? ¿Qué clase de negocios? Ay, ¿podría tener mañana otro billete así igualito? Claro, por supuesto. Otro y otro y otro y más billetes y más y más. Compadre, negocios hay muchos. Podríamos comprar 10 cintas, periódico, chistes, revistas y podríamos venderlo en Lima. Ah, y también podríamos hacer un negocio grande, compadre. Y también podríamos ganar 5 intis más. ¿5 intis más? Claro, compadre, 2.50 para ti, 2.50 para mí. Ya. ¿Qué te parece, causa? Ya pues. Vas a ver qué fácil es vender revistas, Esteban. Las ponemos en cualquier sitio, la gente las ve y listo, las compra para sus hijos. Y si queremos, nos ponemos a gritar en la calle el nombre de las revistas y así vienen más rápido. Ya vas a ver qué bueno es hacer negocio. Esteban empezó a perder el temor y llegó a la conclusión de que seguía siendo el centro de todo. La bestia de los millones de cabezas no era tan espantosa como había soñado, y ya no le importaba estar siempre aquí o allá, o en el centro mismo, en el ombligo mismo de la bestia. Esteban ya no se sentía solo. Qué lejos había quedado Carmen. Qué lejos había quedado todo lo que hasta hace unos días había sido habitual para él. Yo te voy a enseñar dónde vamos a comprar las revistas. Ya. Nos encontramos aquí más tarde. ¿Ya? Ya, chao. Chao. Esteban, es mejor que no digas nada a nadie de esto, ni a tu mamá ni a tu tío, ¿ya? No le diré nada a nadie. Chao. Chao. Esteban había llegado desde su lejana Tarma a conocer Lima. Aquella bestia de millones de cabezas como le había parecido al observarla desde el Cerro El Agustino. Yo te voy a enseñar dónde vamos a comprar las revistas. Ya. Al bajar del barrio de junto al cielo, como él le llamaba, por alguna desconocida razón había llegado al lugar exacto donde aquel billete de 10 intis lo esperaba. Pero ¿no sería más bien que aquello había venido hacia él? Esteban, es mejor que no digas nada a nadie de esto, ni a tu mamá ni a tu tío, ¿ya? No le diré nada a nadie. Chao. Chao. No sabrían que tenía un billete de 10 intis. Negocios hay de sobra, le había asegurado su amigo Pedro. Hijo, no es que me preocupe, regresa pronto. Sí, mamá. Voy igual de ahorita. Ya estoy conociendo muchas cosas. Cuídate mucho, hijito. Esteban había almorzado apresuradamente y le había vuelto a pedir permiso a su madre para bajar a la ciudad. La mano de Esteban acarició el billete y pensó que podría tener otro billete más, y otro más, y muchos más, muchísimos billetes más. Entonces el 10 años sería esa meta que siempre había soñado. ¡Hola, causa! ¡Estaba esperando mucho! ¿Queda muy lejos el sitio?, preguntó Esteban al ver que las calles seguían alargándose casi hasta el infinito. ¿A dónde va toda esa gente? Pedro sonrió. ¿Pero a dónde iban realmente? Pedro no halló ninguna respuesta satisfactoria y se limitó a mover la cabeza de un lado a otro. ¿Por qué no caminarán tranquilo como la gente de Tarma? Después regresaremos por aquí para vender las revistas. No importa dónde venderlas, si no
lo que importa es tener más cintis. ¿Tú tampoco tienes papá? No, ¿y tú? Yo tampoco. Ni mamá ni papá. ¿Y el que lo dicen, tío? Ah, el que vive con mi mamá es mi tío. Se vino a trabajar a Lima de chofer. Mi papá murió cuando yo era chico. ¿Y qué tal te trata tu tío? Bien, no se mete conmigo para nada. Pero compadre, acá está la revista que queremos. 2. Hay otra, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y a 10. Vamos, compadre. Y otro billete más. Y más y más. 10 cientos. Paga, compadre, pura. Paga, pura. Desprenderse del billete azul era más desagradable de lo que había supuesto. Se estaba bien teniéndolo en el bolsillo, pudiendo acariciarlo cuantas veces fuera necesario. Ya, muchas gracias. Por favor, déjenme ya, no me quiten mi merca. Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Por favor, déjenme ya, no me quiten mi merca. Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. No venden, que ya les pegué la mentira ya. Ya, denme ahorita 50. Ya salió la hoja, ya, ¿dónde más? Se sintió enormemente agradecido a su amigo y socio. Él era el socio capitalista y el negocio marchaba estupendamente bien. Ahí tiene revista buena. La bestia era una bestia bondadosa, amiga, aunque algo difícil de comprender. Eso no importaba. Seguramente con el tiempo se acostumbraría. Era una magnífica bestia que estaba permitiendo que el billete de 10 cintis se multiplicara. Mira lo que vendí. ¡Claro, pechochera! A ver la plata. Ya, muy bien, trae toda la plata. Nada más, ya. Y así vendiendo nomás para terminar. Ahí tiene revista. ¡Ay! Pare. Hoy ya no he almorzado. ¿No has almorzado? No, compadre. Oye, anda a comprarme un pan o un bizcocho, pe. ¿Qué? ¿En dónde? Esto es los 2 cintis y 50 que me toca. Sí, ya sé. O compadre, mira, allá hay un cine, al lado hay una tienda. Corre, me compras un pan y un bizcocho. Pero... ¡Anda, corre! Mientras que yo termino de vender las revistas. Revista.
conmigo? Es mejor que no digas nada a nadie de esto. ¡Tramposo, tramposo! Entonces, Pedro lo había engañado. ¿O no sería más bien la bestia con millones de cabezas la causa de todo? ¿Y acaso Pedro no era parte integrante de la bestia? Sí y no. Pero ya nada importaba. Porque al igual que a Daniel, a quien conoceremos en nuestra siguiente historia, la adversidad nunca pudo derrotar a la esperanza.